los que me quieren conocer. Vamos a esperar entonces, ya hay 60. Supuestamente el curso son 100 y pico de alumnos, más los alumnos los que han entrado, que no les ha llegado el correo. ¿Cómo entraron? ¿Cómo les llegó la El invitación? enlace a una compañera y me lo pasé por WhatsApp. Recuerden que tienen que estar en las listas, si no están anotados no pueden estar en la clase. De todas maneras, yo no me voy a... A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que estén en la clase y participen y escuchen y aprendan. Pero parece ser que la facultad necesita saber quiénes son los que están cursando efectivamente. Que eso, con todo eso ha habido lío. Compañeros pasaron el link por WhatsApp. Bien. Para la inscripción de materia yo salgo inscripta, no sé, me imagino que debo salir en la lista. Los que salen en la lista son los que yo les mandé el mail. A todos los que les mandé el mail yo lo saqué de la lista que me han mandado. Así es que los que no les llegó el mail, váyanse preocupando porque es que no estaban en la lista. Así que todos los que les llegó el mail es porque yo los he sacado de la lista de sección alumno. Así que en eso les voy a pedir que los alumnos que no les llegó es porque no están en la lista, y si no están en la lista, no están anotados como alumnos para cursar. Por lo tanto, no van a estar en las planillas, ni mucho menos. Entonces eso, hablen o comuníquense con la gente de sección alumnos para que me manden las listas actualizadas. A mí no me sirve la constancia esa que ustedes les dan de inscriptos. Me tienen que mandar sección alumnos la planilla, porque en la planilla están todos los datos de ustedes, el documento, el mail, todo para yo incorporarlos. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Acá estoy Buenas. conectada. Bueno, ahora ya vamos a dar comienzo. Son las y 34. Vamos a esperar un ratito más. ¿Está grabando la clase, profesor? Sí. Bueno, sí, acá ya se ve el inicio al PowerPoint. Me imagino que todos lo estarán viendo. ¿Cómo le va, Micaela? Buenas tardes a todos y a todas. Por eso repito, ahí hay alumnos que están poniendo que no les llega el mail. Los que si no les llega el mail es porque no están en la lista de sección alumnos, no están inscriptos oficialmente en la lista. Así que traten de regularizar la situación para el próximo encuentro. Si no, el próximo encuentro yo lo voy a organizar con la misma gente de la lista. Voy a volver a mandar las invitaciones a las mismas personas que estaban en el listado que me pasó sección alumnos. Bueno, vamos a ver si ya... ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, buenas tardes. Sí, que quería aclararle que, por ejemplo, a mí ¿Quién me está llegó el hablando? correo no deseado. Carolina Regueiro. Sí, Bien. sí, sí, sí. Que a mí me llegó a correo no deseado el mail. Bueno, pero lo importante es que te llegó. Eso es importante que lo digas porque eso también Claro, algunos chicos tienen que revisar que no les llegue como spam. ¿Ah? Eso es importante lo que claro, estás por eso aportando porque quería. realmente les puede llegar como spam. Así que tengan ojo, lo mismo que le pasó a la compañera, de revisar en los correos, no vaya a ser que les llegue como spam. Pero el que no le llegó de ninguna forma, ni como spam, ni en los recibidos, por favor comuníquense con sección alumnos. Profe, otra cosa que puede haber pasado es que tengan mal puesto el mail en el CIU guaraní, entonces eso hace que no llegue el mail Bueno, también. por eso mismo, con mayor razón, para que sección alumnos haga las cosas como las tiene que hacer.
para que me manden las planillas. Bien. Hola, profe, le hago una consulta porque a mí el primer mail sí me llegó, pero ahora el mail de la invitación para el Meet no me llegó. Ah, bueno. Bien. Profe, mira, yo estuve viendo, Sí, me mandaron la lista y si sí. aparezco, sale mi mail. Hay que ver por qué ustedes tienen lista. ¿De dónde, qué lista les mandan a ustedes? En el sí salen las listas. Bien, a mí me mandan una lista de Excel, una planilla de Excel, y de ahí saco los datos. Así es que todos esos que yo me tomé el trabajo uno por uno de ir copiando y pegando para después mandárselos, los he sacado de ahí de esa lista. Así que estaría bueno que después sección alumnos me lo corrobore. Bueno, ahora me ven. Sí, ahora fue. Sí, Bien. profe. Vamos a... Bueno, ya hay 85 personas. Bien. Bueno, vamos a... Está la profesora también ahí conectada, estamos los dos profesores de la cátedra. Y la idea es un poco comentarles en estos primeros minutos. Silencien por favor el micrófono. Comentarles en estos primeros minutos el tema de cómo va a ser el cursado y cuáles son los requisitos para la materia. Es la materia, nosotros en la presencialidad la cursamos los días jueves a las 6:30 de la tarde hasta las 21:30 horas. Ese es el horario de cursados. Y ahora vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más que se puede. En la presencialidad tenemos recreo o tenemos receso. Entonces eso se nos va a dificultar ahora, pero bueno, si ven que están cansados, hacemos un parate y vemos cómo hacemos para seguir. Son temas, voy a tratar de, para que no colapse, voy a cerrar la cámara y voy a poner para la presentación. El tema es que ustedes puedan llevar la materia al día, porque eso es lo que más, digamos, lo que necesitan, sobre todo para poder llevar un estudio a conciencia, es llevar la materia al día porque es una materia bastante complicada. Es una materia difícil, es una materia que requiere de mucho estudio, requiere de muchas horas en la silla, de asociar, de memorizar, de a veces releer los temas una vez, otra vez y otra vez. Entonces, bueno, la idea justamente es que ustedes puedan, de alguna manera, tratar de llevarla al día para poder rendir el examen parcial. ¿Mm? Bien, ahí están viendo más o menos la presentación. No se ve, profe.
Ah, Ya sí, se sí, debe estar cargando. sí, ¿Se ve? Se ve. ¿Sí o no? sí, sí. ¿Sí? Sí se ve, sí se ve Bueno, ahí. Sí se ve, profe. esta asignatura, como lo tiene ahí abajo, está presente en todas estas carreras, en los profesorados, ¿no es cierto?, de personas sordas, en el de discapacidad intelectual y motora, en el de discapacidad visual, en la licenciatura de terapia del lenguaje. Es decir, en todas las carreras especiales está esta asignatura, todos están en primer año, y siempre para todos es la misma dificultad representa para todos porque muchos conocimientos no los traen del secundario ni los traen de los lugares de formación. Alguno quizás que ha estudiado alguna carrera relacionada puede haber cursado, puede haber tenido algo similar. Los docentes de la cátedra, prácticamente la cátedra está a cargo mío como profesor adjunto, y la profesora Carla Profili, que es profesora de Ciencias Naturales, ella está prácticamente también Che, no abocada entiendo de la lista a que están la hablando. cátedra. Por favor, silencien los micrófonos porque se acopla. No entiendo. Y el profesor Framarini, que es otro profesor de la facultad, lo tienen en otras asignaturas, pero él colabora con la comisión creo que es de la mañana, creo que es primero quinta esa comisión, que era la que estaba en la mañana, en la presencialidad, que también tiene una comisión a cargo. Pero el que dispone las normativas y lo que se evalúa y toma los exámenes finales de esta materia soy yo. Entonces, es importante que también esa comisión, si ustedes conocen alumnos de esa comisión, también vayan más o menos siguiendo lo que nosotros vamos viendo. Los correos de consulta son los que tienen ahí abajo. ¿Sí? ¿Los ven ahí? A esos correos tienen que escribir para las consultas, porque las consultas en la presencialidad teníamos un horario, ¿no es cierto? Pero ahora no se puede. Entonces lo que vamos a hacer es dudas puntuales en la presencialidad. Esto se podía solucionar. Ahora, para dudas puntuales pueden escribir a los correos y tendrán que tener paciencia para que les contestemos porque realmente a veces colapsan los correos y no podemos dar respuesta a todos los alumnos que escriben. Pero para tener dudas hay que estudiar y participar de las clases y estar. Si no, uno no puede tener dudas. Y lo otro es cuando se arme un grupo, podemos armar un grupo para dudas y armar un grupo como la clase de ahora, para hacer alguna consulta un poco más presencializada, ¿no es cierto? Para que no sea tan complicado también la redacción de las respuestas, para que a veces el alumno o el estudiante necesita que se le explique un poco más con la oralidad y no con lo escrito. Bien, eso respecto de las consultas. Otra cosa que yo les quería decir es que yo necesito, o con la profesora necesitamos que elijan una persona que sea el referente o no sé si el delegado, si tienen delegado ahí en la comisión, que elijan a alguien porque con esa persona es con la que nosotros nos vamos a comunicar para pasar el material o para pasarle algunos documentos de la cátedra. No vamos a reenviar los documentos a todos los alumnos, se lo vamos a enviar a uno. Y con ese alumno vamos a tener el contacto para que ese alumno reciba el material y si él lo socialice con el resto. Así que váyanlo pensando, si lo tienen, después me escriben en un mail y me dicen quién es, para yo a partir ya de mañana o del lunes les tengo que enviar la guía de estudio que tienen que tener resuelta para el jueves que viene. Así que pónganse de acuerdo a ver quién va a ser esa persona para que le mandemos el material para ya empezar a difundir todo lo que serían los trabajos prácticos, las guías de estudio o algunos links que les pueden servir para acompañar todo esto del estudio.
La anatomneurofisiología, fíjense, ustedes están en el plan 2012, que es el plan nuevo de la facultad. Pero hasta el año 95, anatomneuro estaba en segundo año. Y le daba insumos, o sea que aportaba los conocimientos de esta asignatura para todas esas materias que ustedes están viendo ahí en el fondo naranja. Con la reestructuración del plan de estudios, donde se saca el quinto año a las carreras, y son carreras de 4 años, en el plan 2012 ya se modifica y anatomneuro pasa al primer año, lo cual a veces es muy difícil porque en primer año empezar con esta materia es como bastante tedioso, porque los alumnos recién se están habituando a la vida universitaria, a estudiar por libros, a estudiar gran cantidad de material, a aprender a usar la biblioteca, entonces resultó ser un poco dificultoso que los alumnos se acomodaran o se vayan adaptando a la vida universitaria y cursar esta materia. Pero bueno, no somos nosotros quienes deciden el plan de estudio ni en qué año colocarla, pero bueno, el haber estado en segundo año les permitía un paso, un año por lo menos de paso por la universidad para poder después enfrentar esto. Fíjense que esta asignatura, miren ahí a la derecha, donde tiene el plan 2012, fíjense que esta asignatura les da insumos para neuropsicopatología, que es la que ustedes tienen en segundo año con el profesor Framarini, para toda la pedagogía, lo que es la pedagogía especial, la psicomotricidad, la pedagogía terapéutica, o sea, son todas materias básicas para después la carrera de ustedes como profesores terapeutas en discapacidad. Ya sea mental o intelectual, o algunos de visuales, que también hay algunos alumnos de visuales. Fíjense para tercer año, para todas las materias que les da insumos, y obviamente para las prácticas en cuarto año, donde ustedes directamente se encuentran con el alumno, o el sujeto del aprendizaje del cual han estado estudiando toda su anatomía del sistema nervioso. El programa de la asignatura consta de 10 unidades. Son 10 bolillas, son 10 unidades. Recuerden que ustedes tienen que estudiar por el programa, sobre todo para los exámenes finales. Entonces tienen que sacar después el programa, pedirlo, o después la fotocopiadora en la presencialidad lo sacan, donde están descritas cada una de estas unidades, ¿no es cierto? Está descrito el desarrollo de cada una de estas unidades. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de este cursado a los temas de las distintas unidades. Puede ser que hayan temas que no alcancemos a ver, históricamente siempre nos quedan temas sin ver, sin desarrollar, pero bueno, igual los tienen que estudiar, igual los tienen que saber, igual se los evalúa después, y para eso también están las clases de consulta para sacarse las dudas sobre los temas que no hayamos visto en las clases. La bibliografía, fíjense la bibliografía que ustedes tienen acá. En esta bibliografía obligatoria yo les diría que el libro que todos usan, y que es el que yo recomiendo, es el libro de Snell, el segundo. Se llama Neuroanatomía Clínica. La editorial hispanoamericana ya está del 2006, esto quedó viejo porque ya tenemos las ediciones más nuevas, yo creo que la última es la 7ª edición, no sé si está por salir la 8ª, pero bueno, es lo mismo, el que ustedes consigan les va a servir, consigan la 4ª edición, la 5ª, porque la anatomía no cambia mucho, así que les va a servir. Y a los fines de lo que ustedes tienen que saber, también lo grueso les va a servir. Así que el que consigan les va a servir, y si no, pueden fotocopiar, hacer fotocopias a color, en la fotocopiadora de la facultad hacían, y si no, en la calle, creo que era en la calle Aristides Villanueva, también les hacían la fotocopiadora de la facultad Massa, me parece, o de la Mendoza, que es la que está ahí, la Mendoza, les hacían fotocopias, si no, frente a la UTN, cerca ahí de la facultad también tienen para sacar las fotocopias a color. Y también disponen del libro en forma virtual, en la plataforma, en la biblioteca. Si son socios de la biblioteca,
hablen con Angélica, que es la directora, y pregúntenle cómo pueden hacer para acceder al libro de Snell en forma virtual, con la biblioteca. Creo que tienen que ser socios para poder trabajar con la biblioteca virtual. El libro de embriología, es embriología médica, este libro les va a servir solamente para la bolilla de embriología, y solamente van a tener que estudiar de ahí la embriología del sistema nervioso, que es lo que nos interesa. Así que con que le saquen fotocopia o consigan la parte de embriología o el desarrollo embriológico del sistema nervioso es suficiente. No me interesa que sepan el desarrollo embriológico del aparato digestivo, ni del aparato urinario, ni del aparato cardiovascular, simplemente del sistema nervioso y las primeras etapas del desarrollo embrionario, ¿no es cierto?, desde la fecundación del óvulo, la implantación en el útero, las primeras semanas de embarazo, porque eso es absolutamente importante, por dos cosas. Primero, para la vida personal de cada uno. Y en segundo lugar, para entender por qué hay alteraciones durante el desarrollo del embrionario que después se manifiestan en el niño al nacer y en el desarrollo intelectual asociado generalmente a algunas malformaciones o alteraciones en madurativas del sistema nervioso central. Les he puesto ahí bibliografías de consultas, los atlas son importantes, los atlas de anatomía son libros con dibujos, con imágenes cadavéricas o imágenes de dibujo, para que ustedes vean, vean y vean, porque la anatomía es ver estructuras, estudiar caras, estudiar órganos, eso es anatomía. Entonces, para que se cansen de ver, tienen los atlas. También de forma virtual pueden acceder a alguno de los atlas. Y hay material de YouTube que hemos realizado con la profesora durante este tiempo de pandemia, que están todos los links, para que ustedes puedan acceder a algunos de los materiales que hemos ido desarrollando durante este tiempo de cursado en la virtualidad. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Me han ido escuchando? Profesor, acá una chica, la contestación, no sé quién es la alumna que preguntó, que tiene la 7ª edición del libro de Snell, sí sirve. El profesor ahí repitió que cualquier edición que ustedes tengan del Snell es en la que sirve. Solo aclarar eso. Bien. Bien. Vamos a hacer algunas aclaraciones de lo referido, digamos, al cursado. La metodología de trabajo va a hacer que ustedes se acerquen siempre a la virtualidad, digamos, participando de las clases, o por lo menos escuchando, tomando apuntes, estudiando el libro. Nosotros no hacemos apuntes. Anatomía la van a estudiar de libro. No, el apunte lo arman ustedes. Lo que nosotros hacemos es darles guías de estudio para que ustedes vayan resumiendo y orientarlos con el estudio a través de la guía, es decir, que las guías les sirva para guiarse en qué es lo importante, qué no, qué cosas son las que se pueden omitir del estudio, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea, que ustedes armen sus propios apuntes y nosotros después, con las clases teóricas, ir confirmando lo que ustedes han resumido, sacándose las dudas y armando ustedes el propio material de estudio. El material de estudio para los exámenes y para el examen final después es las clases teóricas, las guías de estudio y el libro. O sea que tienen que estudiar de todas esas posibilidades o alternativas. El tema del examen parcial, bueno, es muy pronto, pero bueno, el examen parcial ya les avisaremos para cuándo será.
seguramente para los fines de octubre, principios de noviembre, que es cuando estaba por terminar el cursado, tienen el examen parcial y el recuperatorio, y con eso regularizan la materia o no regularizan. Antes en la presencialidad tenían trabajos prácticos para hacer en un laboratorio con cerebros, hacían con la profesora un experimento de visualización de vísceras en el laboratorio, pero bueno, eso ahora no se va a poder hacer, así que solamente quedará el tema del examen parcial. Y el examen final es un examen final oral, donde los alumnos tienen que estudiar toda la materia y se les preguntan temas de toda la materia. Eso con respecto, digamos, al examen. En el cuatrimestre pasado se creó con el grupo de terapia en lenguaje un grupo cerrado de Facebook que se llamaba Anátomo Neuro, Fisiología. Si ustedes pudieran acceder o tienen posibilidad de acceder, ahí están todas las clases grabadas, porque los alumnos grabaron todas las clases, y nosotros las grabamos, así que pueden acceder ahí a todas las clases que estaban grabadas, que no fueron clases por Meet, fueron clases por Face. O sea que fueron directamente clases por Face en el grupo cerrado, los alumnos se conectaban y eran videos en vivo, ¿no? Así que ahí tienen, si quieren también, poder apelar a las clases esas que estuvieron grabadas y de esa manera poder acceder también a las mismas clases que vamos a ver ahora, pero en otro soporte. Así que bueno, eso también, por si quieren acceder a esos videos y a esas explicaciones, pueden hacerlo. Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Si no, ya empezamos. Profe, si el grupo de Facebook es un grupo cerrado, ¿no nos tendrían que pasar el link para que lo podamos encontrar? Supongo que sí, yo no sé cómo se hace eso, porque yo no lo armé, lo armó una alumna, que es la presidenta del centro de estudiantes, así que hablen con ella, y que ella los admita. Es Micaela Ochoa, es la presidenta del centro de estudiantes, hablen con ella y que ella los incorpore y accedan a todo el material. Así que eso, bien. yo la verdad que desconozco cómo se hace, no tengo idea. Ella fue la que armó todo y nosotros íbamos, bueno, de hecho ella, por ejemplo, fue la alumna referente de la comisión. Así que yo necesito que me pasen quién es o quién va a ser el alumno referente, ¿no es cierto?, de esta comisión, para que empecemos a mandarle el material a ese alumno, para que ya a partir del jueves que viene ya hayan resuelto la primer guía de estudio. Bien, gracias. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, ya vamos a acá. Bien. ¿Pueden ver ahí? ¿Ven bien? Sí, está bien. Sí, profe. Ya, ¿no? Buenísimo. Bien. Ahí vamos a empezar con lo que es la anatomía topográfica. Recuerden que anatomía, anátomo, ¿sí? Quiere decir todo lo que está relacionado con los órganos. Todo lo asociado con los órganos, las vísceras, las secciones del cuerpo, eso es la anatomía. La anatomía estudia estructuras. Y si estudia estructuras, ustedes van a tener que saber los nombres de las estructuras, los límites de las estructuras, y a su vez, la palabra fisiología tiene que ver con el funcionamiento. O sea que en esta materia lo que ustedes van a estudiar es la anatomía y el funcionamiento de todo lo que es el sistema nervioso. Entonces van a estudiar la estructura y la función del órgano. Por ejemplo, van a estudiar la médula espinal, la anatomía de la médula espinal, y van a estudiar la función de la médula espinal. Así con cada uno de los órganos y las estructuras, y lo van a estudiar, ¿no es cierto?,
todo lo que tiene que ver con lo normal, porque si ustedes no saben lo normal, después no van a entender en neuropatología en segundo año la parte patológica, ¿sí? O la parte, digamos, de la enfermedad. Entonces, necesitan saber lo normal para poder después entender lo patológico, ¿sí? Entonces vamos a ir a conceptos anatómicos de anatomía topográfica, porque anatomía topográfica tiene que ver con topos, quiere decir lugar. Topos, la palabra topos, quiere decir lugar. Entonces la anatomía topográfica es la parte de la anatomía que nos va a orientar respecto de las regiones, ¿no es cierto?, de los lugares en que se divide el cuerpo. Por eso topos quiere decir lugar y grafos describir. Describir los lugares. La posición anatómica que ustedes van a ver en los libros y en las estructuras es esa, así como la ven, la persona de pie con los brazos en supinación se llama. Cuando las palmas de las manos están hacia afuera o hacia arriba se llama supinación, ¿sí? Y cuando las palmas o la parte, digamos, del dorso de las manos está hacia arriba se llama pronación. Entonces ustedes, esa es la posición anatómica que ustedes van a ver del cuerpo humano y siempre se estudia de esa manera. Nosotros vamos a trabajar con ejes y planos del cuerpo. Entonces en la anatomía vamos a tener que dividir, porque para la anatomía tenemos que hablar de lugares y tenemos que hablar de zonas y tenemos que hablar de regiones, entonces necesitamos dividir, poner límites y cortes y hacer cortes. Entonces acá ustedes ven los 3 cortes que le podemos hacer al cuerpo humano en el espacio. Hay 3 cortes que coinciden con los ejes que ustedes conocen, el X, el Y y el Z, que son los ejes cartesianos. Con esos mismos ejes nosotros cortamos al cuerpo humano. Entonces lo podemos seccionar de una manera, lo podemos seccionar de otra manera y a su vez de otra manera. Entonces nos quedan 3 ejes. Un eje vertical, ¿no es cierto? Que es este, no sé si lo están viendo, ven el cursor. Este es el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces yo ahí divido al cuerpo en una línea que se llama cráneo-caudal. Cráneo porque va desde el cráneo, caudal hasta la cola, cráneo-caudal, yo lo divido, entonces me queda el cuerpo dividido en 2, en una mitad derecha y una mitad izquierda, es decir, que el eje vertical o el eje cráneo-caudal me divide el cuerpo en derecho e izquierdo. Después tenemos un eje horizontal, ¿sí? Ese eje horizontal, o también llamado laterolateral, porque va de un lugar a otro, ¿sí? Eje horizontal o laterolateral, va de un lado al otro, ¿sí? Entonces de esa manera me va a dividir, que también yo lo puedo considerar ese eje horizontal, también lo puedo considerar como este eje que ustedes tienen acá, ¿sí? El lateral, ¿sí? Que me secciona por la mitad. Me secciona por la mitad. Entonces me queda una porción superior y una porción inferior. Y después tengo otro eje, que es un anteroposterior, ¿sí? Que es transversal, donde yo secciono como si le sacara la cara y la parte anterior. Entonces me queda el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Entonces ahí ustedes tienen los 6 ejes. Si ustedes me ven a mí, ¿me están viendo? Sí, profe. Bien, entonces si ustedes me ven, yo voy a cortar y voy a seccionar, porque nosotros lo que tenemos que saber es cómo vamos a seccionar nuestro encéfalo, nuestro cerebro, para poderlo estudiar. Entonces yo les dije, primero tenemos un eje donde yo me corto por la mitad, hago este corte, donde yo secciono de esta manera, y a mí me queda una parte derecha y una parte izquierda. Esa parte que yo secciono a través de este eje, que también lo conozco como eje sagital, o corte sagital, me divide una parte derecha y otra izquierda. Después por el otro lado yo tengo un eje anteroposterior o transversal, que me corta así. Si a mí me corta así, me queda una parte superior y una parte inferior.
Recién era derecho-izquierdo, ahora es superior e inferior, y tengo otro eje que es el coronal, que es este eje así, corto así, y si yo corto así, me queda una parte anterior y una parte posterior. Entonces nosotros ahí tenemos los seis planos anatómicos. El superior, el inferior, el anterior, el posterior y el lateral medial o derecho-izquierdo. ¿Por qué es importante esto? Porque va a pasar que ustedes van a tener que estudiar un órgano y les va a decir la cara superior, la cara inferior, la cara lateral, la cara medial, la cara anterior, la cara posterior. Entonces tienen que ubicarse en los ejes en el espacio. ¿Sí? Entonces, acuérdense, eje sagital, eje coronal y eje transversal son los tres ejes por los cuales yo voy a cortar y voy a tener las caras de un órgano. Sí, bueno, entonces esto es más o menos lo que les estaba explicando, el plano frontal, el plano sagital, esto que divide el cuerpo en derecha e izquierda, el anterior que era el frontal o coronal es el que dividía en anterior y en posterior, y el plano horizontal es el que divide en superior e inferior. Y tenemos un plano transverso, pero bueno, ese no vamos a entrar, y un plano oblicuo también. Bien. Después tenemos las posturas del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es la postura? La postura es la posición que toma el cuerpo en el espacio, en relación con los distintos segmentos. Si ustedes están sentados, tienen una postura sentada. Y si tienen una postura sentada, van a tener seguramente la cola sobre la silla, las rodillas flexionadas, los pies sobre el piso, la espalda derecha apoyada contra el respaldo y la cabeza erguida. Esa es una postura. Y si ustedes están tirados en el pasto, van a tener otra postura, donde tienen todo su cuerpo, su espalda apoyado, ¿no es cierto?, sobre el plano. O si están boca abajo, tendrán toda la parte ventral del vientre apoyada sobre el plano. Es decir, que esto de la postura, después lo vamos a ver en la parte de motricidad, es importante para definir las posturas del cuerpo y las posturas cuando es normal y cuando las posturas son anormales o viciadas o enfermas producto de lesiones en el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces fíjense ahí, tienen el plano sagital en rojo, que lo corta por la mitad y divide en derecho e izquierdo. El plano coronal en azul, que divide en anterior y en posterior. Y el plano transversal en verde, que divide en superior e inferior. Y ahí tienen las 6 caras. Entonces ven ahí posturas. Tengo una postura erecta o en bipedestación. Como esa, una postura en sedestación. Esa es otra postura. ¿Sí? Y los decúbito famosos. El decúbito supino o el decúbito dorsal es con la espalda apoyada en el plano. Ese es el decúbito dorsal. El decúbito lateral cuando están apoyados de costado, y el decúbito ventral o decúbito prono es cuando tienen la panza o la parte ventral apoyada sobre el plano. ¿Sí? Entonces, decúbito dorsal, decúbito ventral y decúbito lateral son otras posturas. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí con las posturas? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, términos de relación y comparación. Hay varios adjetivos que van a describir las relaciones del cuerpo. Entonces ustedes ahora en anatomía van a empezar a escuchar mucho y a leer superior, inferior, craneal, caudal. Superior es todo lo que tiene que ver con lo que esté más cerca del cráneo. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se tocan el cuello es superior al tórax. Pero el tórax, como todo esto es relativo, el tórax es superior al abdomen. Y el abdomen es superior a las rodillas. ¿Sí? Todo es relativo. Entonces, pero superior tiene que ver con lo que esté más cerca del vértice del cráneo, es decir, la punta de la cabeza. Ese es el máximo punto. Y lo inferior es todo lo que esté más relacionado con la planta de los pies. Las rodillas son inferiores al abdomen, pero el abdomen es inferior al tórax, pero el tórax es inferior al cuello y el cuello es inferior a la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, depende del lugar donde yo tome de referencia, va a ser superior o inferior. Craneal se refiere a cráneo. Todo lo que está para el lado del cráneo se llama craneal. O todo lo que está relacionado con el cráneo es craneal.
Y caudal tiene que ver con la palabra cola de los animales, porque los animales tienen cola, pero nosotros cuando nos vamos desarrollando embriológicamente, cuando somos un embrión también tenemos una cola, que es como una cola de un animal. Esa cola, esa zona se llama caudal. Entonces, todo lo que ustedes conozcan como caudal es todo lo que está relacionado con la parte más inferior de la cola, de las columnas del coxis, de la columna vertebral cercana al coxis, que es el último hueso de la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, craneal es lo opuesto a caudal, superior es lo opuesto a inferior, anterior, bueno, se los dice la palabra, anterior es todo lo relacionado al vientre, por eso ventral. Todo lo que está relacionado con el vientre, con la panza, con lo anterior, eso es lo ventral. Y en cambio, posterior también se conoce como dorsal. Son sinónimos, posterior o dorsal. Es lo opuesto a ventral. ¿Sí? Dorsal es opuesto a ventral. Y dorsal tiene que ver con dorso, con espalda. Por eso el dorso, espalda es sinónimo. Ventral o la parte anterior o vientre son sinónimos. Hasta ahí vamos bien. Entonces, tenemos dorsal, tenemos ventral, tenemos superior, tenemos inferior, tenemos craneal, tenemos caudal, y ahora tenemos dos términos más que son medial y lateral. Todo lo que es medial son todas las estructuras que están relacionadas a la línea media del cuerpo. ¿Y cuál es la línea media del cuerpo? Es una línea imaginaria, ustedes imagínense, una línea que pasa por el medio del ombligo y divide al cuerpo en dos. Todo lo que esté más cerca del ombligo se va a llamar medial. O sea, del ombligo de la línea media, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de la nariz pasa por la línea media, entonces la nariz es lo medial. Entonces, un ojo está más cerca de la nariz que la oreja, por ejemplo. Entonces el ojo, se dice, es más medial que la oreja. En cambio, la oreja es más lateral. ¿Por qué? Porque lo lateral es todo lo que está más alejado del plano medio. O sea, de esa línea media imaginaria. Entonces, el ojo está más cerca de la nariz. Por eso se dice que el ojo es medial a la nariz. Pero la oreja es lateral, porque está más lejos de la nariz. Por más que sea, estoy hablando de la oreja y el ojo del mismo lado, ¿no es cierto? Y el otro concepto es plantar y palmar, que eso ya lo conocen, que plantar tiene que ver con la planta y palmar tiene que ver con las palmas. ¿Sí? Las plantas en los pies y las palmas en las manos. Pero, para complicar un poco la cosa, se empiezan a combinar los conceptos. ¿Qué pasa cuando algo está abajo, pero también está para el lado medial? Está para abajo, pero está para el lado del medio. Entonces se llama inferomedial. Y si está para arriba y más para el lado de afuera o lateral, se llama superolateral. Medial es lo mismo que interno. Son sinónimos. Medial o interno es lo mismo. Y lateral o externo son sinónimos, lo mismo. Entonces yo ahí combino como los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste, pero después puedo decir noroeste, sureste. Acá lo mismo. Superolateral quiere decir que está en la parte superior y hacia afuera. Inferomedial quiere decir que está en la parte inferior y hacia la línea media. También puedo tener inferolateral, que está en la parte inferior, pero hacia afuera. Entonces, esos términos los tienen que manejar en anatomía para poderse dar cuenta, para poderse ubicar, si no, no van a ubicarse en las estructuras. Después está el término... ¿Una consulta? Sí, a ver, esperen que tengo que desactivar acá. En relación a lo medial y lateral, estamos hablando siempre de un eje vertical, no horizontal. ¿Cómo? En relación a medial y lateral, No te escuché. En relación a medial y lateral, estamos hablando de un eje vertical, no horizontal. Claro, porque sí, claro, vos acordate que el lateral y medial tiene que ver con el eje sagital. ¿Vos me estás viendo en la cámara? Sí. Bueno, el eje sagital, que es el que pasa por la línea media, ¿no es cierto?, te va a dividir en lateral, externo, y medial, lo más interno. Si fuera un eje transversal, te divide en superior y en inferior. ¿Se entiende? Bien, ahora sí.
Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Si yo me quiero, suponerte, marcar este punto ahí, donde yo te estoy señalando, yo digo que es súpero, porque está para arriba, súpero lateral. Si estuviera Bien. más acá, cerca de la nariz de la línea media, yo digo que es súpero medial. Bien. Y si estuviera Bien. acá, yo digo que es ínfero, depende de donde haga el corte, ¿no es cierto? Si yo decidí hacer el corte acá, va a ser ínfero al corte, a la línea de corte. ¿Sí? Ínfero medial porque está más cerca de la línea media, o ínfero lateral porque está abajo pero hacia afuera. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, tenemos, vamos a volver acá. Superficial, el concepto superficial, intermedio, profundo, bueno, se los dice la palabra. Superficial es que está cerca de la superficie del cuerpo, y profundo quiere decir que está lejos de la superficie, digamos, corporal, o de la piel. ¿Mm? Por ejemplo, van a haber órganos que están en la parte más profunda y órganos que son más superficiales, o zonas más superficiales relacionadas más cerca de la piel y otras más profundas. Yo les decía recién, externo quiere decir, es lo mismo que lateral, entonces quiere decir que está lejos del plano medio. Interno es lo mismo que medial, porque está cerca del plano medio. Entonces, lo interno y lo externo tiene que ver con la división del eje sagital o vertical. Y después hay dos conceptos más en anatomía, que es el proximal y distal, son opuestos. Proximal y distal. Proximal quiere decir que está próximo a una estructura o más cerca del centro del cuerpo. Por ejemplo, para que se den una idea, la mano es distal al hombro. ¿Qué quiere decir? Que la mano está lejos del hombro, tomando el hombro, por ejemplo, como centro del cuerpo. La mano derecha es distal al hombro derecho, pero el codo derecho es proximal al hombro derecho. Entonces, lo proximal es lo que está más cerca del cuerpo. ¿Qué está más cerca? ¿La mano o el codo? Pregunta, ¿qué está más cerca del centro del cuerpo? ¿La mano o el codo? El codo. El codo. El codo, si tomamos como referencia el hombro, el codo es proximal al hombro y la mano es distal al hombro. Acá en el ejemplo yo les pongo, la rodilla es proximal con respecto al tobillo, pero el tobillo es proximal con respecto a los dedos del pie. Por eso yo les decía que todo tiene que ver con una referencia. Pero siempre lo proximal es lo que está más cerca del centro del cuerpo. Y lo distal es lo que está siempre más lejos del centro del cuerpo. Depende de lo que yo tome como centro del cuerpo, porque como les decía recién, si yo tomo el centro del cuerpo, el hombro, bueno, de ahí puedo decir qué es lo distal y qué es lo proximal. Pero si tomo como centro del cuerpo el codo, voy a tener que la muñeca es proximal al codo, pero los dedos de la mano son distales. O sea que todo depende de lo que yo tome como referencia como centro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, con esos términos se van a empezar a ver y a tener que familiarizar para poder entender qué es proximal, qué es distal, qué es ventral, qué es dorsal, interno, externo, lateral, medial, etc. Después hay términos de lateralidad. Recuerden que nosotros tenemos estructuras en el cuerpo que son pares, que tenemos de a dos. Tenemos dos riñones, entonces los riñones son pares. Entonces tenemos un riñón derecho, un riñón izquierdo. Por lo tanto, son estructuras bilaterales, que se encuentran de los dos lados. Pero tenemos un órgano, por ejemplo, que es el vaso, que hay un solo vaso, hay un solo corazón y es unilateral. Y aparece entonces el término de ipsilateral y contra o heterolateral. Ipsilateral quiere decir que estamos hablando de la estructura que está del mismo lado. Entonces, por ejemplo, la pierna derecha
es ipsilateral con el brazo derecho, porque están del mismo lado, el derecho. Entonces, u homolateral. Entonces, se refiere a toda la estructura que se encuentra del mismo lado que otra estructura del cuerpo. Por ejemplo, la cadera derecha con el pulgar derecho. Son ipsilaterales. Entonces, supónganse, ¿cómo lo pueden encontrar? Que digan, el individuo tenía una afectación en la zona derecha de su cerebro, por lo tanto, la afectación de su audición fue ipsilateral. ¿Qué estoy entendiéndolo? Que si tiene una afectación derecha del cuerpo, me están diciendo que la audición es ipsilateral, la afectación, quiere decir que también es de la audición derecha. Contralateral es lo opuesto, ¿sí? Brazo derecho con mano izquierda. Que eso, por ejemplo, pasa con la vía motora. En el caso de la vía motora, como la vía motora se cruza, ¿qué hace la vía motora? Si al individuo le agarra un derrame cerebral derecho del lado derecho, la parálisis del cuerpo va a ser del lado izquierdo. Entonces, yo ahí puedo decir, el derrame que sufrió el individuo en su cerebro derecho produjo una afectación contralateral de su pierna. Es decir, de la pierna del otro lado, de la pierna izquierda. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Alguna Sí, duda? profe. Bien. Yo, profe, tengo una duda. ¿Por qué si se sufre un derrame cerebral del lado derecho afecta al lado izquierdo? Eso lo vamos a estudiar en la vía motora, porque la vía motora se cruza. Nace en la corteza cerebral, en la quinta capa de la corteza cerebral, y cuando va bajando por el bulbo raquídeo se cruza del otro lado. Y al cruzarse del otro lado afecta la motricidad del otro lado. Por eso una afectación derecha, un derrame, un infarto de la zona izquierda del cuerpo, por ejemplo, te va a paralizar todo el lado derecho. Eso lo vamos a ver cuando veamos motricidad. Por eso es importante que conozcan anatomía, porque si no conocen todo esto de anatomía, después no entienden por qué tienen un alumno con una parálisis cerebral que no puede mover el lado derecho, por ejemplo. Ah, bueno, ¿Sí? gracias. Bien. Seguimos. Bueno, todo ya habiendo hecho esta introducción sobre la anatomía topográfica y todas estas cuestiones de términos, de vocablos y de palabras raras que porque eso es lo que van a tener ahora, van a tener que empezarse a hacer amigos de un montón de palabras que ustedes no están acostumbrados, porque ustedes quizás tienen materias más de las ciencias sociales, de las ciencias pedagógicas, y acá van a tener que empezar a estudiar palabras medio raras, palabras relacionadas con el ámbito de la salud, que las van a tener que incorporar y hablar con propiedad. Entonces eso también, por eso les digo que les dificulta a veces el tema de la materia. ¿Sí? Bien, vamos a entrar ya en lo que es la neuroanatomía y las definiciones y las clasificaciones. Ustedes recuerden que el sistema nervioso es, acá lo estamos viendo en este ejemplo, ¿no es cierto? Estamos viendo, comparando un sistema nervioso del ser humano con el de la rata. Fíjense, lo dorsal, lo ventral, lo rostral, lo caudal, o lo craneal y lo caudal. Acá lo mismo, lo dorsal es lo posterior, dorso superior, y lo ventral es lo inferior. ¿Qué quiere decir? Que acá todo lo que es ventral, que es anterior, puede ser también tomado como inferior, y acá todo lo que es posterior puede ser tomado como superior. ¿Ven? Como todo es relativo. Acá lo mismo, en el cuello tenemos la parte anterior o ventral, y acá la parte dorsal es posterior. Ahí no hay confusión, porque el plano es un plano de 180 grados. Entonces, si es un plano de 180 grados, lo que es posterior y lo que es anterior es anterior. Acá al haber un plano inclinado, en este dibujo, lo que es posterior puede ser superior, y lo que es inferior puede ser anterior. ¿Sí? ¿Me siguen? Y lo rostral y lo caudal. ¿Ven? Fíjense acá los planos que yo les decía. Plano horizontal me divide en superior e inferior. Plano coronal en anterior y posterior, y plano sagital me divide en lateral medial, derecho, izquierdo. ¿Lo ven? Ahí tienen los tres planos
¿sí? anatómicos en cómo se puede dividir para estudiar. Bueno, ¿cómo se organiza este sistema nervioso? Ustedes saben que el sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes del organismo, de nuestro cuerpo humano, porque es el que de alguna manera nos va a permitir el contacto y la relación con el mundo externo y el mundo interno. Y es el que nos va a permitir relacionarnos tanto con el mundo externo y con el mundo interno. Nosotros vemos, gracias a que tenemos un sistema nervioso que nos permite procesar la información que ingresa por los ojos. Escuchamos porque tenemos un sistema nervioso que nos permite procesar la información que ingresa a través de la onda sonora por los oídos. Degustamos una comida o degustamos una bebida gracias a que tenemos receptores en nuestra lengua que nos permite discriminar sabores, y tenemos receptores en nuestra nariz que nos permite discriminar olores, y todo eso lo hacemos gracias a la integración que hace nuestro sistema nervioso con el resto de los órganos. Nosotros sentimos, nosotros nos angustiamos, nos ponemos ansiosos, nos enojamos, tenemos miedo, nos podemos mover, podemos sentir vibraciones, presiones, dolores, todo gracias a nuestro sistema nervioso. Cuando hay una afectación del sistema nervioso en alguna de sus zonas, empiezan a aparecer los síntomas que nosotros llamamos o las enfermedades o las patologías, que no es el objetivo acá, pero yo siempre trato de ilustrarles la anatomía normal con lo que pasa cuando hay enfermedades para que puedan entender la función y las estructuras. Entonces es importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Fíjense qué tan importante que es que nuestro sistema nervioso, como está formado por un tejido nervioso, que ya lo vamos a ver la clase que viene, y ese tejido nervioso es un tejido tan vulnerable y tan susceptible a los daños, al oxígeno, a los infartos, a la irrigación, es decir, a que le llegue sangre, que cualquier cambio que se produzca en ese tejido nervioso pueden morir millones de neuronas. Entonces, ese tejido nervioso está muy cuidado y muy protegido en nuestro organismo por el material más duro que tenemos, que es el hueso. Entonces, nuestro sistema nervioso está protegido por nuestra calota craneana, por nuestro cráneo, que está formado por los huesos del cráneo, que forman una bóveda, ¿sí? Se articulan y cierran herméticamente ese cráneo para que ese cerebro no sufra. ¿Cuándo tenemos el cráneo abierto? Cuando nacemos, que es la famosa mollera o fontanela de los bebés, que ustedes ven que al año al bebé ya se le cierra la fontanela, se le cierra la mollerita, que es que se le juntan los huesos y ya no se le vuelven a abrir. Y otra parte de nuestro sistema nervioso es la médula espinal. La médula espinal está guardada en un tubo que se llama columna vertebral, también formada por huesos, porque cada vértebra está unida una con otra y forman un tubo. En ese tubo, por adentro de ese tubo, está la médula espinal. Está protegida por todo este tejido óseo que son las vértebras. Por eso, hay que cuidar nuestro sistema nervioso con los cascos, con el apoyacabeza, con el cinturón de seguridad, porque son las formas en que nuestro sistema nervioso se puede llegar a dañar de manera irreversible y provocarnos hasta incluso la muerte, en los casos de accidente, por lesión directa del tejido cerebral en una contusión o en un traumatismo. Entonces, nuestro encéfalo, nosotros el sistema nervioso lo dividimos en encéfalo, ¿no es cierto? Encéfalo, que es todo lo que serían los hemisferios cerebrales, y la médula espinal. Estas son muestras, por ejemplo, de resonancias magnéticas de cerebro, así se ven las resonancias magnéticas y así se ve el tejido cerebral, ¿no es cierto?, en una resonancia. Lo que ustedes ven ahí de color más negro, eso es líquido. Eso es líquido. ¿Qué tenemos ahí en el medio que es líquido? Eso es lo que es parte de lo que vamos a estudiar, que es el sistema ventricular. Nosotros en nuestro encéfalo tenemos un sistema ventricular, que son cavidades por donde circula lo que se llama el líquido cefalorraquídeo. Entonces, fíjense que acá tienen cortes, cortes coronales en este caso,
y cortes en algunos otros casos depende de la altura, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, ven acá les dice que hay cortes que están relacionados, por ejemplo, a las atrofias cerebrales de la enfermedad de Alzheimer o de una persona sana. En el Alzheimer, las circunvoluciones, que son estas como rugosidades, ¿no es cierto? Todo eso se empieza a deteriorar y afectar, y generan muchos espacios entre una y otra, que es lo que se llama atrofia. Se empieza a perder el tejido cerebral, el parénquima cerebral. Bien, todo lo que les decía, entonces todo nuestro sistema nervioso está formado por el tejido nervioso que está formado por todas estas células características propias de este sistema que se llaman neuronas, que ya vamos a ir viendo y ustedes van a estudiar para el próximo encuentro. Esas neuronas van a tener una clasificación que también ustedes las van a estudiar, en neuronas bipolares, unipolares y las neuronas multipolares. A su vez, esas neuronas van a estar rodeadas de otro tejido que se llama neuroglia o neuroglía, que está formado por otras células que son parecidas a las neuronas, pero no son neuronas porque no se excitan. Ya vamos a ver cuáles son las propiedades de la neurona, y son células que no se van a excitar, entonces no van a conducir un impulso nervioso como sí lo hacen las neuronas. Pero estas neuronas de la glía, ven, células de la glía, son importantes para la nutrición de las neuronas y para el andamiaje, es decir, para armar todo el soporte estructural donde se van a apoyar las neuronas. Fíjense entonces, tengo yo un sistema nervioso central que está ubicado dentro del cráneo, ¿sí? Pero también tengo parte del sistema nervioso central ubicado en la médula, relacionado con la médula espinal, ubicado en la columna vertebral. Entonces, ¿cuál es el sistema nervioso central? Es el encéfalo, que es lo que está dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal, que es lo que está dentro de la columna vertebral. Y de la médula espinal nacen estos hilos que ustedes ven ahí, que se llaman nervios. Esos son los nervios que van a todas nuestras extremidades, hasta la punta de los dedos y hasta la punta de los pies. Entonces, todos los nervios son como cables, que son los que conducen información desde el encéfalo hacia afuera, del encéfalo hacia afuera y desde afuera hacia el encéfalo. Porque recordemos que el sistema nervioso central, el encéfalo, es un gran procesador de información. ¿Qué procesa? La información que entra desde la afuera, que se llama aferencia, así que graben ese concepto, aferencia. Lo aferente es todo lo que ingresa al sistema nervioso. Si yo me pincho el dedo, viaja la información por el nervio, esa es una información aferente, ingresa al sistema nervioso por la médula y sube hasta la corteza parietal para que yo tome contacto con que me estoy pinchando el dedo. Si no sube a la corteza, yo nunca me enteré que me pinché el dedo. Eso se llama aferencia. Pero también el sistema nervioso responde y elabora respuestas. Si yo me estoy pinchando el dedo, lo que voy a hacer es correrlo. ¿Cómo corro el dedo? Y porque cuando me entero que me estoy pinchando el dedo, hay una asociación entre un área con otra, que es el área motora, que hace que descienda la información, y esa información se llama eferencia, con E, eferencia, quiere decir respuesta. Esa eferencia, entonces, es la respuesta que va a viajar al revés, desde la elaboración de la respuesta por parte del encéfalo, desciende por la médula, sale por los nervios raquídeos y llega hasta la mano para que yo saque la mano. Fíjense que esto que se llama estímulo-respuesta, porque nuestro sistema nervioso actúa así, estímulo-respuesta, todo eso lo hace la integración que existe en nuestro encéfalo, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad craneana. Y la médula como mecanismo de vías, donde viaja la información
hacia el encéfalo y desde el encéfalo viaja la información hacia la periferia o hacia lo periférico. Profe, ¿le ¿Sí? puedo hacer una pregunta? Sí. Yo hace unos años estaba en el Noti con mi sobrina y había una nena que estaba muy golpeada. Y la cuestión es que vinieron a hacerle un par de tomografías, pues parece que la nena no sentía el dolor. Sí. No, ¿por qué se produce eso? Digamos, más que nada, ¿qué es lo que, cómo es eso que no siente dolor? Bueno, porque no sienta dolor, el hecho de no sentir dolor pueden ser un montón de causas por el cual una persona no puede sentir dolor. Y una de las montón de causas puede ser porque hay una lesión en la corteza cerebral, ¿no es cierto? Dentro de la cavidad craneal, en la corteza cerebral sensitiva, donde uno tiene que hacer la experiencia del dolor y sentirlo, o bien porque hay alguna afectación de la vía de ese cable que viaja la información desde afuera hacia la corteza, porque yo me entero que estoy sintiendo dolor cuando llega a la corteza. Si no llega a la corteza yo no me entero, porque lo que me hace consciente a mí de un acto es la información que me da mi corteza cerebral. Por eso yo puedo tener una persona en estado vegetativo, en una cama, con los ojos cerrados, sin moverse, y no se entera lo que pasa afuera, porque su lesión está en la corteza cerebral. ¿Va a respirar? Sí. ¿Le va a latir el corazón? Sí. ¿Va a tener algunas respuestas reflejas? Sí. Pero no va a tener actividad consciente, porque la actividad consciente también está relacionada directamente con la corteza cerebral. Entonces, el que no sienta o tenga lesiones para lo cual no pueda tener sensibilidad, puede ser de un montón de lugares, que ya vamos a ver después la vía sensitiva, donde ustedes van a estudiar cada parte del trayecto de la vía sensitiva, desde el estímulo, por ejemplo, un pinchazo, hasta llegar a la corteza para sentir el dolor o sentir que me estoy pinchando. En alguna parte de la vía debe haber una lesión para que no le llegue la información. ¿Se entiende? Sí, se entiende, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bueno. Profe. Vamos bien. Bien, vamos entonces con la presentación. Tenemos acá, les presento el encéfalo. Esto es un encéfalo, fíjense, de costado. Está mirando la persona para allá. Fíjense, ¿y cómo me doy cuenta? Porque tengo esta prominencia que se llama lóbulo frontal, ¿ah? Que es lo que encaja más o menos detrás de la frente. Y hay una estructura que me va a decir que siempre es posterior, que es esta que tengo acá abajo, que se llama cerebelo. El cerebelo siempre está en la parte posterior, ¿ah? Entonces el cerebelo, al estar siempre en la parte posterior, yo sé que si está en la parte posterior, la persona está mirando para allá. ¿Ah? Bien, este es un encéfalo formado por los lóbulos, el cerebelo. Y acá ya tengo médula espinal, ¿sí? Bien, fíjense, el sistema nervioso se empieza a desarrollar, ¿ah? En las primeras semanas de la gestación. Todavía a veces la mujer todavía ni se entera que está embarazada y ya hay desarrollo del sistema nervioso. Por eso, a las 5, más o menos a las 5 semanas de la falta, de la menorrea, del retraso menstrual, a las 5 semanas, si hay embarazo, a las 5 semanas, ya puede empezar a haber latido cardíaco. Y si hay latido cardíaco, quiere decir que hay un sistema nervioso, porque recuerden que el sistema que regula a todos los demás es el nervioso, así que nunca va a latir un corazón si no hay sistema nervioso. Así que se imaginan que si a las 5 semanas ya hay un corazón latiendo, o pueden empezar a verse los latidos cardíacos, el sistema nervioso se empieza a desarrollar mucho antes. Entonces nosotros ya a los 20, 25 días, 28 días, de la gestación, que la persona todavía ni sabe que está embarazada, a esa edad, a esa etapa, se empiezan a cerrar ciertas estructuras del sistema nervioso que se va desarrollando. Entonces, los primeros 3 meses del embarazo, las primeras 3 meses de embarazo, que se llama periodo embrionario, es el periodo más vulnerable para el sistema nervioso,
porque todos los daños que se produzcan durante ese primer trimestre que se llama, van a ocasionar severas lesiones en el sistema nervioso y por lo tanto van a generar severas disfunciones en un niño y después en un adulto. Por eso las drogas, el alcohol, los psicofármacos, ciertos medicamentos, el maltrato, la desnutrición, todos esos son factores que en una mujer embarazada que está en un primer trimestre de embarazo le afecta directamente al desarrollo del sistema nervioso del embrión. Entonces, el embrión se empieza a desarrollar en el sistema nervioso, fíjense, empieza a desarrollarse como un tubo, ¿no es cierto?, que se dilata y forma 3 vesículas. Ese tubo que se dilata y forma 3 vesículas es lo que se llaman vesículas primarias. Esas vesículas primarias, esto lo vamos a ver rápido porque después vamos a tener una clase de embriología, pero es para que se vayan teniendo una idea. Estas vesículas primarias que se llaman prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, se van a empezar a dilatar y van a generar otras vesículas, fíjense, con el tiempo, y van a dilatarse y el prosencéfalo va a generar 2 vesículas, el mesencéfalo va a quedar igual y el rombencéfalo se va a dilatar y va a generar 2 vesículas, que se van a llamar vesículas secundarias. Ya estas 2 vesículas secundarias son las que van a dar origen después a las estructuras del cerebro adulto, que son las que nosotros vamos a estudiar. Entonces el prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo, que es el que va a dar origen a los hemisferios cerebrales. Pero el prosencéfalo también va a dar origen al diencéfalo, que el diencéfalo es el que va a dar origen al tálamo y al hipotálamo. Todo esto es prosencéfalo. De la vesícula que se llama mesencéfalo, la vesícula secundaria también se llama mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. Y la vesícula que se llama rombencéfalo, que se divide en 2, en metencéfalo y en mielencéfalo, el metencéfalo va a dar origen a lo que después conocemos como la protuberancia y el cerebelo. Y el mielencéfalo, que es la otra vesícula secundaria, va a dar origen a lo que es el bulbo raquídeo. Entonces, de esa manera tenemos conformado después el cerebro con el que el niño nace. Y crece con la edad y ya se transforma en un cerebro adulto. Fíjense acá en un embrión, ¿cómo es un embrión? Fíjense el polo cefálico y el polo caudal, esto que yo les decía que parecía una cola, así es un embrión. El polo cefálico, el polo caudal, fíjense la médula, cómo llega hasta ahí, que después esto va a ser el coxis, de ahí se desprenden los brotes para las piernas, fíjense, para desarrollar después las piernas, los brazos, fíjense, esto es un embrión. Bien, entonces tenemos encéfalo y médula espinal, todo esto es sistema nervioso central, porque la primera división que tiene el sistema nervioso es de acuerdo a la anatomía. Y de acuerdo a la anatomía, yo lo voy a dividir en el sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central es todo lo que es encéfalo y médula, central. Y periférico es toda la parte del sistema nervioso que sale hacia afuera. Ya lo vamos a ver entonces. Encéfalo y médula, sistema nervioso central. Fíjense la médula. La médula está dentro de la columna vertebral. ¿Ven? Fíjense la columna vertebral ahí. Los cuerpos de las vértebras, las apófisis de las vértebras, que es lo que da para la espalda. Y dentro forma un canal, donde va la médula dentro. Esa médula va a tener distintas porciones, porque la columna vertebral tiene distintas porciones. Nosotros sabemos que en la columna vertebral tenemos una columna cervical que está formada por 8 vértebras cervicales. Las primeras 8 vértebras se llaman vértebras cervicales, que son las del cuello. Entonces la médula que está adentro se llama médula cervical. Después de las 8 vértebras cervicales tenemos 12 vértebras que vienen a continuación, que son las 12 vértebras dorsales o torácicas se llaman. Dorsales o torácicas, que es donde salen las costillas en esas 12 vértebras. Acuérdense que nosotros... Sí. Sí. Disculpe que lo moleste, ¿no son 7 vértebras cervicales? No, son 8. Porque la primera está articulada con el cráneo. Entonces son
Son 7 espacios, pero son 8 vértebras. Bien. ¿Sí? Gracias. Hay una que está articulada directamente con el cráneo. La primera vértebra, ¿sí? Que se llama atlas, esa primera vértebra está articulada con el cráneo, ¿sí? Y esa es la que se puede confundir con que son 7, pero esa es la octava, digamos. Entonces, tienen 8 vértebras cervicales, por lo tanto tienen 7 espacios cervicales. Entonces, tienen 8 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, que por dentro va la columna, la médula dorsal, fíjense que tiene esta forma. Después tienen 5 lumbares, 5 vértebras lumbares, una vértebra coccigia, que es la última, y 5 vértebras sacras. Entonces, las lumbares son 5, que es donde tenemos la columna lumbar, y después vienen las sacras, que es el hueso sacro, y la última solita, que es el coxis, que es el huesito dulce, ese que le llaman, es el último hueso. Bueno, por ahí adentro de la columna vertebral va la médula espinal. Profe, disculpe. Sí. Dijo 8 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. 5 sacras y una coxis. coccigia, son 31 en total. Bien, gracias. Lo que pasa es que ustedes el sacro lo van a ver como un solo hueso, pero si es un solo hueso, pero está formado por 5 vértebras, ¿sí? Entonces son 31. 8, 12, 5, 5 y 1. Entonces, nosotros tenemos adentro la médula. Entonces, en esta médula, nosotros hacemos un corte y se las muestro acá afuera. ¿Ven? Esto es un corte de la médula espinal. Donde la médula espinal salen de la médula, fíjense, salen estas estructuras amarillas que se llaman raíces y forman esta estructura gruesa afuera, que es lo que nosotros conocemos como nervio. Eso es un nervio. Nervio espinal. ¿Por qué espinal? Porque sale de la espina. ¿Qué es lo que es la espina? La médula. Por eso, nervio espinal es porque sale de la médula. Entonces, esto ya es sistema nervioso periférico. Los nervios son sistema nervioso periférico. La médula y el encéfalo es sistema nervioso central. Los nervios es sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque ya están afuera de la médula y del encéfalo. Están en contacto ya con los miembros, o con el tórax y el abdomen. ¿Está? Bien. Fíjense entonces, vamos a seguir viendo cómo se organiza este sistema nervioso. Esto que ustedes ven acá es lo que se conoce como tronco encefálico. Tronco encefálico o tallo cerebral. Esto amarillo que ustedes ven acá al final es la médula, ¿sí? La médula está dentro de la columna vertebral. Cuando nosotros ya entramos al cráneo, porque acá va el cráneo, y acá está la cabeza, cuando nosotros entramos ya al agujero del cráneo, ya entramos adentro del cráneo, lo primero que tenemos es esta estructura que se llama bulbo raquídeo. Ese bulbo raquídeo es muy importante porque en ese bulbo nosotros tenemos el centro de la respiración, el centro cardiovascular. Por eso una lesión del bulbo nos produce la muerte inmediatamente. Bulbo raquídeo. Después del bulbo tenemos esta estructura ancha. Fíjense en esta cara. Esta es una cara lateral, esta es una cara anterior y esta es una cara posterior, que es de la protuberancia anular, o puente de Barolio. Esta protuberancia anular, ¿sí? En esta visión anterior o ventral, fíjense lo ancha que es, fíjense en la parte lateral lo ancha que se ve. Esta es la protuberancia anular. ¿Puente de qué? ¿Sí? ¿Puente de qué? Que no Puente de Barolio, con B corta. Barolio. Ok. Protuberancia anular o puente de Barolio. Y subimos y tenemos esta estructura lila, que es el mesencéfalo famoso, o pedúnculos cerebrales. Mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. Todas estas tres estructuras, de abajo hacia arriba, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, es lo que se conoce con el nombre de tronco encefálico o tallo cerebral. Ese es el nombre, tronco encefálico o
tallo cerebral. ¿Sí? Entonces, ya si seguimos subiendo, encontramos, ¿sí?, esta estructura ya más grande, ¿sí?, que es lo que sería, o da lugar a lo que sería el diencéfalo. ¿Mm? Esta parte verde que ustedes ven acá son los tálamos, los tálamos, el hipotálamo y algunas otras estructuras que después las vamos a ir viendo, no los voy a marear ahora con tanto. Bien, ven acá, una vista, esta es una vista dorsal del tronco encefálico, o sea, una vista posterior. Nosotros estamos viendo esta estructura ancha, fíjense, rara, con esta distribución de las fibras, fíjense cómo está, las fibras así, que es inconfundible. Esto es el cerebelo. Así se ve el cerebelo. Este es el cerebelo en la parte posterior del tronco encefálico. Es decir, que si yo me voy acá, estamos viéndolo ahí. Eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viéndolo desde acá. ¿Sí? ¿Ven el cursor? Sí, ¿Lo sí, se ven? ve. Sí. Bien. ¿Ven el movimiento del cursor? Esto es, desde ahí yo estoy viendo, esa estructura yo la estoy viendo desde ahí. Entonces, ¿qué veo? Cerebelo, y por detrás del cerebelo, si yo lo saco, voy a tener el tronco encefálico. ¿Sí? Es esto que estoy viendo yo acá. Yo saco el cerebelo y voy a ver por debajo el tronco encefálico. ¿Ven? Alcanzan a ver eso lila, que era el mesencéfalo, eso celestito, que era el bulbo, y la protuberancia no se ve porque está tapada por el cerebelo. Bien. Acá tenemos entonces el encéfalo, cerebelo, bulbo, protuberancia. Los tálamos, que son estas zonas que están bien dentro del encéfalo. Yo no los voy a ver los tálamos a simple vista, tengo que levantar esta parte, la tengo que levantar para poder ver el tálamo, si no está tapado por esto que es el lóbulo temporal. Estas son las partes más internas del encéfalo, ¿sí? A veces un poco más difíciles de estudiar porque están bien adentro, son bastante complicadas estas estructuras, ¿sí?, que tienen que ver con todo lo que sería el sistema límbico, y el hipocampo, la amígdala, la formación del hipocampo, que está todo relacionado con las emociones, con la memoria, con la ira, con el miedo, con el apetito sexual, con parte del sistema autónomo, está relacionado todas estas estructuras. Bien, y acá tenemos un mapa. Entonces nosotros para estudiar el encéfalo tenemos que estudiarlo como si fuese un mapa. Entonces acá tenemos un tronco, donde tenemos bulbo, protuberancia y mesencéfalo, tapado por esto, y acá el cerebelo. Pero nosotros el encéfalo, que es todo esto del encéfalo, la corteza cerebral, la tenemos que mapear, porque cada parte del encéfalo tiene una función. Entonces, si ustedes ven acá, y me siguen el cursor, esto es lo que se llama cisura de Rolando. Esta cisura de Rolando es como un hueco, como si fuese una sequía, un hueco, por eso se llama cisura, un surco profundo, que me divide a mi encéfalo en una parte anterior y una parte posterior. Esta parte anterior de mi encéfalo es lo que se va a llamar lóbulo frontal. Entonces el lóbulo frontal está marcado por la cisura de Rolando hacia adelante. Lóbulo frontal. Y de la cisura de Rolando para atrás, pero hasta acá, hasta ahí, esa parte, es lo que se llama el lóbulo parietal. Y de esta cisura donde cambia el color, que se llama cisura parieto-occipital, aparece el otro lobulito del encéfalo, que es bien posterior, que lo tenemos bien en la parte posterior, que es el lóbulo occipital. Entonces tenemos un lóbulo frontal que es prerolándico, adelante de la cisura de Rolando. Un lóbulo parietal que es posrolándico, detrás de la cisura de Rolando. Y tenemos un lóbulo occipital bien en la parte posterior. Y en la zona de las orejas tenemos este lóbulo que es el temporal.
limitado por esta cisura lateral que se llama cisura de Silvio. La cisura de Silvio es una cisura lateral, así como la de Rolando es vertical, ¿sí? La de cisura de Rolando es lateral y me divide el temporal, ¿sí? Del frontal y un poquito del parietal. Entonces yo así tengo un mapa de mi encéfalo, dividido en lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Esos son mis 4 lóbulos. Por lo tanto, los huesos del cráneo también van a llevar el mismo nombre. El frontal, el de la frente. El parietal, arriba y a los costados. El occipital, el hueso occipital atrás. Si ustedes se lo tocan y se tocan ahora en este momento la parte del occipital, van a ver que tienen una parte más salida. Ese es el hueso occipital. Y la parte donde están los oídos es el temporal. Es el hueso temporal. Entonces, vamos a que me vean en la cámara. Tenemos frontal, hueso frontal, ¿no es cierto? Si yo me pongo de costado, el parietal acá arriba, los parietales, el occipital acá atrás, y los temporales donde están las orejas. ¿Sí? Entonces, hueso temporal, hueso frontal, hueso parietal y hueso occipital. Los lóbulos van a ser los mismos, que van a estar adentro, ¿no es cierto?, en el encéfalo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, yo tengo una. Muchas veces cuando uno tiene así pérdida del equilibrio, todo eso lo relacionan con los oídos, porque es por lo que está tan cerca del... Porque en el oído tenemos el sistema vestibular, que ya lo vamos a estudiar. El sistema vestibular La es el fobia sistema del también, equilibrio. profe. ¿Cómo? La fobia también. ¿La fobia qué? Como que lo relacionan también con el oído. Claro, por eso ya vamos a ver cuando veamos el sistema vestibular, que es el sistema del equilibrio, porque el nervio auditivo tiene 2 ramas, una rama que es vestibular, o sea, el equilibrio, y una rama que es auditiva. Por eso muchas otitis o lesiones de los oídos producen mareos o vértigos. Porque está en asociación el oído con el equilibrio, y el centro del equilibrio está en el oído. Y el centro de la audición también está en el oído. O sea que en el oído nosotros compartimos 2 funciones: equilibrio y audición. Eso ya lo vamos a ir viendo. Okay. Bien, fíjense esta estructura. Acá, ¿qué hicimos? Al mismo encéfalo que teníamos antes, fíjense yo lo corté por la mitad, le hice un corte de tipo sagital. Acuérdense del corte sagital, que me va a dividir en lateral y en medial, o me va a dividir en derecho e izquierdo, y me quedó expuesta la parte de adentro, o sea, lo corté por la mitad. ¿Sí? Lo corté por la mitad, le saqué la parte y me quedó esto. Esta es una hermosa estructura del encéfalo, de la parte interna. Acá yo puedo ver la parte interna, que recién no podía ver la parte interna. Solamente veía por afuera. Entonces, ¿qué es esto? Celeste. El lóbulo frontal. Bien, lóbulo frontal, muy bien. Hasta la cisura de Rolando. Lóbulo frontal. De la cisura de Rolando para atrás, ¿qué veía? El lóbulo parietal. El lóbulo parietal. Y después tengo acá un surco que se llamaba parieto occipital. Acá lo van a ver bien. Que me delimita que el parietal con el occipital. ¿Lo ven? El occipital tiene una forma de cuña, forma triangular. Entonces acá tienen occipital, parietal y frontal. El temporal, ¿lo veo? No lo veo porque lo saqué, pero sí veo la parte del temporal del otro lado, fíjense acá. ¿Lo ven? Ese es el temporal del otro lado, porque el de este lado yo lo saqué, lo corté, pero sí estoy viendo la parte del temporal del otro lado, que sería esa parte. ¿Sí? Bueno, y acá veo el tronco encefálico, fíjense, de abajo hacia arriba el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo. Arriba del mesencéfalo
el tálamo, abajo del tálamo, el hipotálamo, hipo abajo, hipotálamo, tálamo, hipotálamo, y esto que cuelga acá, ¿eh? Eso que cuelga ahí, es lo que se llama glándula hipófisis, o la glándula pituitaria. Aquí tenemos toda una bolilla del programa relacionada a las hormonas de la hipófisis, porque la hipófisis o glándula pituitaria secreta hormonas. Entonces tenemos toda una bolilla relacionada a las hormonas de la glándula pituitaria. Acá atrás tenemos el cerebelo, fíjense, bien que tapa el piso del cerebelo, ¿no es cierto?, en la parte posterior, y el piso del cerebelo es esta, la protuberancia anular. La protuberancia. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. El lóbulo frontal, fíjense, está separado por la cisura de Rolando del parietal. El frontal tiene esta zona de color roja que ustedes ven acá, que es parte del lóbulo frontal, y está asociado con el área. Los lóbulos tienen áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestro cerebro tenemos zonas que están especializadas para ciertas funciones. Y en el lóbulo frontal se descubrió que toda la parte motora está relacionada al lóbulo frontal. Entonces, estas áreas que se ven acá en rojo son las áreas de la motricidad. O sea que acá es donde se organiza el movimiento voluntario, el movimiento, todo lo que es la actividad motora voluntaria. ¿Sí? De acá viajan las vías que bajan, ¿no es cierto? Nacen acá y bajan, llegan a la médula y después van a los nervios para que nosotros nos movamos. Acá está el área motora. Del otro lado de la cisura de Rolando, ya en el parietal, fíjense que acá se ve más celeste, no se ve rosado, naranja como se ve de este lado, se ve celeste. En el lóbulo parietal tenemos el área no motora como en el frontal, tenemos el área sensitiva. Todo lo que es de la sensibilidad llega acá. Fíjense lo que les acabo de decir. Lo motor sale desde acá y viaja. Eso se llama eferencia, porque la vía motora es eferente. ¿Qué quiere decir? Que sale del sistema nervioso hacia afuera. Nace en la corteza, baja y sale al músculo para que yo me mueva. En cambio, lo sensitivo es aferente. Yo me pincho el dedo, viaja la información, sube, 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 llega hasta la corteza somatosensitiva o sensitiva, y acá recién yo me doy cuenta que me estoy pinchando, que me estoy quemando, que me camina una hormiga por la mano, ¿sí? Que el celular me está vibrando. Todo eso lo siento porque a mi sistema nervioso. Entonces, la vía sensitiva es aferente, ingresa al sistema nervioso. La vía motora es eferente, sale del sistema nervioso. Entonces, conclusión, lóbulo frontal asociado con la motricidad, lóbulo parietal asociado con la sensibilidad. Vámonos al occipital. En el occipital nosotros tenemos el área de la visión. El occipital lo asociamos con ver, con la visión. Por eso cuando ustedes se caen de espalda y se pegan en la nuca y en el hueso parietal se les hacen estrellitas. ¿Por qué? Porque están estimulando el área de la visión. Entonces el área visual está en el occipital. Una lesión en el lóbulo occipital puede producir una ceguera cortical. Y en el temporal vamos a tener el área de la audición. Acá no está el temporal, pero en este anterior sí. Acá, fíjense, esto que se marca acá, ¿sí? Es el área auditiva, el área de la audición. Por eso tenemos las orejas cerca del área de la audición, ahí en el temporal. ¿Sí? Entonces, conclusión, frontal motor, parietal sensitivo, occipital visual y temporal auditivo. Y en el frontal tenemos esta área frontal, ahí, que es el área de Broca o el área del lenguaje. Entonces nosotros hablamos, gracias a la motricidad que tenemos en la lengua y en los músculos de la cara para poder hablar, poder fonar y emitir sonidos, que eso lo hacemos con el área de Broca en el frontal. ¿Sí? Bien, acá tenemos una vista inferior del encéfalo. Estamos viendo el encéfalo por abajo. Lo estamos viendo por abajo.
¿sí? Es como si nosotros hubiéramos levantado el encéfalo, ¿ah? Fíjense acá, es como si lo estuviéramos viendo de abajo, de ahí hacia abajo, lo estamos viendo, ¿ah? Esta es la cara inferior del encéfalo. ¿Qué vemos? Los temporales, fíjense ahí los temporales, ¿eh? Vemos el occipital y vemos los frontales, parte de los frontales. Lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Esto que está así en lila es el mesencéfalo, ¿eh? Vemos parte del mesencéfalo porque le hemos cortado la parte de la protuberancia del bulbo, se la hemos cortado. Entonces, esta es una vista inferior, ¿eh? De la cara inferior del encéfalo. Ahora al revés, nos vamos a verlo desde arriba, lo estamos viendo desde acá, desde arriba, nosotros estamos viéndolo desde arriba. ¿Y qué vemos? Vemos un lóbulo frontal, ¿no es cierto? Vemos acá una cisura de Rolando que me divide del frontal del parietal. Fíjense, lo rojo es todo el área motora, lo celeste o más azul es el área sensitiva, y por detrás vemos el parietal, esta parte, y un poquito del occipital acá atrás. Fíjense, en esta vista superior vemos frontal, vemos parietal y vemos occipital. Bien, y tenemos después, yo les dije recién en la primera diapositiva, yo les había dicho que teníamos un sistema de huecos o de ventrículos en nuestro encéfalo, que es lo que se llama sistema ventricular, que son huecos por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que nos va a proteger de los golpes, un líquido que nos va a ayudar a nutrir las neuronas, y circula por todo este circuito, ¿no es cierto?, de ventrículos, que se llama sistema ventricular. Esto es un ventrículo, este es otro, esto se llama ventrículo lateral, este se llama tercer ventrículo, este se llama cuarto ventrículo y esto se llama acueducto de Silvio o conducto mesencefálico. Todo eso ustedes lo van a estudiar en la guía de sistema ventricular. Pero para que ya les vaya sonando todo esto del sistema ventricular. Fíjense acá el desarrollo de un embrión. A los 25 días, fíjense cómo es un embrión. Cómo se va desarrollando las vesículas, el polo caudal y el polo cefálico y el polo caudal. Polo cefálico, polo caudal. Polo cefálico, polo caudal. Polo cefálico y polo caudal. ¿Ven? A los 40 días, a los 50 días, fíjense 35 días. Es un mes, todavía ni sabe que está embarazada. A veces la mujer. Por eso hay que cuidar este desarrollo embrionario en las primeras etapas del embarazo. Y fíjense cómo se va armando el sistema ventricular, cómo se va desarrollando. Hasta llegar al cerebro del recién nacido. Nuestro cerebro y nuestra médula están protegidos por 3 capas que se llaman meninges. Las meninges son 3 capas que cubren a nuestro encéfalo. Si nosotros nos sacáramos el hueso del cráneo, nosotros sacamos el hueso y lo primero que encontramos es una capa meningea dura que se llama dura madre. Esa dura madre es una capa aponeurótica de meninge que está dura, que está pegada al hueso del cráneo, y que la tenemos que despegar del hueso, arrancarla del hueso para poder separarla. Después de esa meninge hay otra, más abajo, que se llama aracnoides. Aracnoides porque parece una araña. ¿Y por qué parece una araña? Porque tiene muchos vasos sanguíneos, muchas arterias y venas, que es una meninge que va a nutrir, porque lleva sangre a las demás meninges y al tejido cerebral. Y más abajo, bien pegada al cerebro, al tejido cerebral, está la otra meninge que es la pía madre. Entonces esas son las 3 meninges. De afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y pía madre. De adentro hacia afuera, la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La pía madre está bien pegada al tejido cerebral. Bien, bueno. Es bastante Profe. información. Sí. Lo molesto con esto de las meninges. ¿Función principal de las meninges? Cuidado del Protección. encéfalo. Ajá, perfecto, gracias. Claro, es protección. La función de las meninges es la protección, ¿sí? Se encargan de proteger todo lo que es el tejido cerebral, ¿no es cierto? Y aislarlo,
Porque ustedes recuerden que, por ejemplo, las meninges, la enfermedad meningitis, ¿qué es? Es la inflamación de la meninge. ¿Por qué? Porque el virus o la bacteria, generalmente son bacterias la de la meningitis, ha llegado a invadir esas capas y todavía no invade el tejido cerebral. Por eso una persona con meningitis puede tener secuelas, hidrocefalia, epilepsia, convulsiones, problemas sensitivos, motores, etc. Visuales, porque todavía no ha afectado el tejido cerebral. Y ya si afecta el tejido cerebral y es grave la meningitis, puede producir la muerte. Entonces son 3 capas que protegen el encéfalo y la médula. Bien, ha sido bastante información para 1 hora y cuarto. Esto habitualmente lo hacemos con un descanso y un poco más interactivo. Pero tienen que empezar a estudiar porque, como verán, no es fácil. Como verán, no es sencillo. Como verán, tienen que razonar, tienen que empezar a incorporar muchos términos nuevos que, para poder hablar con propiedad y poder después describir estructuras y cosas. Así que bueno, yo lo que necesito es que me digan quién va a ser la persona o que me mande un mail esa persona al correo que yo les puse ahí, que es joseprofilia@fed.unco.edu.ar. Me mandan quién va a ser la persona, así ya mismo, hoy o mañana, les mando la primera guía que tienen que resolver, que es la guía número 1, que es de neurona. Así van empezando ya a estudiar y a armar los apuntes. Acá que dice, están aceptando las solicitudes en el grupo de Facebook. Bueno, si han podido acceder al grupo de Facebook, ahí van a tener las clases también, algunas clases que se dieron para que las puedan escuchar, los videos también que subió la profesora también los puedan tener. El Curti sirve, pero el libro que ustedes tienen que estudiar es del SNEL. El Curti sirve para ayudarlos y orientarlos, pero el Curti es un libro de secundaria, de preuniversitario. Ustedes el SNEL ya es un libro universitario, ya tienen que estudiar ahí. Cualquier edición, la 7ª mejor porque es la última, pero cualquiera les va a servir. ¿Algo que quieran preguntar? Snell. Profe, Sí. ¿qué función tenía cada lóbulo? Perdón que me quedé en eso, que unas era más relacionada, por ejemplo, con... Claro, el lóbulo frontal tiene áreas que están relacionadas con la motricidad, con lo motor, el frontal. El parietal está asociado con la sensibilidad, dolor, temperatura, presión, tacto, vibración. El occipital con la visión y el temporal con la audición. Acá me están preguntando si voy a pasar la clase, lo que pasa es que no sé cómo tengo que hacer. Dice grabando, pero voy a detener la grabación ahora porque ya no vamos a dar más nada y ahora no sé qué tendría que hacer. Dice que la grabación se guardará en la unidad de Google Drive. Bueno, cuando ya acceda a la unidad de Google Drive, se las pasaré, supongo.